Buenos días, profesor y compañeros. El día de hoy me encuentro con mi padre, que nos va a contar sus experiencias que ha vivido sobre el terrorismo de Sendero Luminoso y la MRTA. Para responderle su pregunta, les comento que la época del terrorismo, los años, bueno, del nacimiento, nací en Lima, hasta el año 94, que estuvimos en la ciudad de Lima viviendo con mi familia. Nos tocó vivir la horrible experiencia con el terrorismo en todo su apogeo, en todo su apogeo. Les comento la experiencia de Tarata. En la esquina de mi casa trabajaba una señora que vendía periódicos y por mala suerte la niña, su hijita estaba, creo que la había mandado a comprar, algo así, y al momento de la explosión estaba con su hermano y perdió sus piernitas la niña. Fue horrible, horrible enterarnos y ver después a la niñita, que a veces la señora la llevaba para que la acompañe cuando vendía sus periódicos en la esquina de mi casa. Algo también que me marcó a mí y a mi hermanita menor fue cuando nosotros llegábamos del colegio, lo primero que hacíamos era prender el televisor o la radio para enterarnos de lo que pasaba afuera, si había habido alguna mala novedad cerca al centro de labores de mis padres, de cualquiera de los dos, para poder estar tranquilos. Era de todos los días, cada vez que veníamos del colegio. Bueno, eso es lo que les comento de la horrible experiencia que viví yo en la época del terrorismo de Sendero Luminoso y el MRTA en la ciudad de Lima. Profesor, buenas tardes. Acá estoy con mi tía Isabel y ella me va a contar su anécdota que tiene sobre, bueno, los recuerdos que tiene sobre Sendero Luminoso y el movimiento revolucionario Tupac Amaru en los años 80. Buenas tardes. Bueno, a la pregunta que tú me estás haciendo de qué recuerdos tengo yo de Sendero Luminoso, el recuerdo que yo tengo es que a los 10 años tuve la experiencia de ver cerca de donde yo vivía. Hubo unas personas que tenían dinero, tenían carros, tenían negocios. Entonces, ¿qué hacían ellos? ¿Qué hacía Sendero Luminoso? Se acercaba hacia esas personas que tenían mucho más dinero, les dibujaban la hoz y el martillo y amenazaban de matar a su familia. Una oportunidad también tuve el caso cerca de que vi fue cuando a un padre de familia le secuestraron sus dos hijas y le pidieron una fuerte cantidad de dinero para poder devolver. Otra de las experiencias que también he visto es que no se podía, era un tiempo de que nosotros no podíamos caminar a altas horas, por ejemplo, en la tarde ya todos tenían que estar cerrados en sus hogares por el temor que esto representaba. Lo de la noticia, por ejemplo, Sendero Luminoso hizo daño por ejemplo, tenemos la prensa, Frecuencia Latina, un canal de televisión que también fue, en aquellos años se le pusieron una bomba donde murió cantidad de gente, y por parte de la sierra también, gente que encontraba el Sendero Luminoso y mataba sin asco a papá, mamá y es posible a niños. Esa fue una de las experiencias que yo, parte personal en mi niñez, tuve la oportunidad de ver. Mi nombre es María Yanés Sandoval Ventura, contándole los relatos de aquellos tiempos vividos que logré captar en aquellos tiempos de mi infancia. En Tucumé había un restaurante llamado Los Ajitos, ahí la gente comía y justamente a veces estaban almorzando y prácticamente mandaban una noticia, ahí está comiendo Abimael Guzmán, venían, tomaban de rehenes y prisioneros a la gente que estaban ahí, se metían a las comisarías. Y bueno, acá un vecino de mi casa a una cuadra, ahí le encontraron recortes de periódicos de Sendero Luminoso y se lo llevaron prisionero, le encontraron capuchas, guantes negros y se lo llevaron por 10 años en la cárcel vivió. Y también a un señor llamado Zabaleta también fue llevado, también salió en libertad, vivieron 10 años prisioneros. Acá el Banco Agrario también fue tomado, le metieron bombas, lo destruyeron. O sea, el Sendero Luminoso fue que tomaban prisioneros a la gente que los veían usar capuchas negras, a esa gente lo
lo tomaban prisionero rápido porque lo señalaban como que pertenecían al Sendero Luminoso. Nos obligaban a veces a pertenecer al Sendero Luminoso, pero la gente que no aceptaba los mataban. ¿Qué recuerda de manera personal sobre la presencia del Sendero Luminoso y la MRTA en los años 80? Nena, mira, yo he vivido en esos años más en la selva y ahí vivíamos en un caserío donde llegaba un representante del Sendero Luminoso a hacer reuniones, esto así en las noches, bien esto con sus capuchas y sus armamentos. Y entonces él nos obligaba a esto para pertenecer a su partido, porque si es que a alguien decíamos que no, esto nos mataban. Entonces ellos también decían que vienen con un objetivo de limpiar el lugar, por decir, había gente chismosa, gente ladrona, había personas, hombres que vivían con dos mujeres, a eso sí les daban un lapso de tiempo y si no, en ese lapso de tiempo no se iban de ahí del lugar, se los mataban. Y también nos daban el horario de llegar a descansar a la casa, era a las 6 de la tarde. Plan de las 6 de la tarde, nadie ya salía de su casa. Si volvías a salir de la casa fuera de esa hora, también te mataban. Entonces prácticamente era un sometimiento a eso de que ellos tenían que daban sus reglas. Vivíamos atemorizados de no cumplir con esas reglas, nos mataban, nos ponían en un saco negro y nos botaban a un río. De manera personal, ¿qué recuerdas lo vivido en los años de 1980 a 1990 sobre el terrorismo del Sendero Luminoso y el movimiento revolucionario Tupac Amaru? Bueno, bueno, en esos tiempos yo tenía 15 años. Recuerdo que en casa se habían terminado los alimentos y mi mamá no podía salir a comprar a la ciudad por miedo que escuchábamos en las noticias que habían asesinatos, secuestraban, violaban a las personas por, por el terrorismo. También recuerdo que mis profesores que me enseñaban en el colegio se quedaban a vivir por acá, porque acá no estaba el terrorismo de Sendero Luminoso. Yo tenía mucho miedo que llegara el terrorismo del Sendero Luminoso y ocasionara violencia, pero gracias a Dios nunca llegaron a nuestro caserío.